En el verano de 1974, en Alemania Occidental, la selección holandesa, también conocida como la Tormenta Naranja, cautivó a la afición mundial, escribiendo una trayectoria increíble en el mundial, con una generación de jugadores excepcionalmente talentosos y un estilo de fútbol total, ataque feroz, defensa sólida y una magistral intercambiabilidad posicional. No solo alcanzaron el éxito en cuanto a estilo de juego, sino que también se convirtieron en una parte inolvidable de la memoria de toda una generación de amantes del fútbol. Aunque perdieron en la fatídica final, fueron honrados como campeones en el corazón de la afición. Pero detrás de esos momentos gloriosos sobre el terreno de juego se esconden jugadores con destinos muy diferentes. Han pasado 50 años y el tiempo ha marcado diferentes huellas en sus vidas. Algunos siguen conquistando nuevas cimas, otros eligen un camino tranquilo tras su retiro, y también hay quienes tuvieron que detener su camino en la tragedia. Repasemos los altibajos de los jugadores que formaron el alma de la generación dorada de los Países Bajos ese año. Neeskens fue el guerrero que protegió al artista llamado Cruyff. A sus 22 años, era la máquina de movimiento perpetuo de la Tormenta Naranja, destacando por su férreo espíritu de lucha, su capacidad para entrar con agresividad y su gran técnica. Su primer penalti en la final de 1974 fue la prueba más clara de su carácter férreo, fuerte, directo y intrépido. La carrera de Neeskens estuvo estrechamente ligada a la de su padre, Cruyff, cuando siguió a Sant Johan al Barcelona y luego al New York Cosmos. La afición catalana lo llamaba cariñosamente Johan Segón, Johan el Segundo, no solo por su nombre, sino también por su dedicación. Tras retirarse, Neeskens eligió la carrera de entrenador, viajando por todo el mundo, desde Suiza y Australia hasta Sudáfrica, difundiendo su pasión por el fútbol en tierras lejanas. Vivió una vida sin el ruido de las estrellas contemporáneas, pero aportando silenciosamente. En la vida real, Neeskens es todo lo contrario a la imagen de carnicero en el campo. Es un hombre amable, tranquilo y cálido. En sus últimos años, se unió al programa World Coaches de la KNVB, Asociación Holandesa de Fútbol, viajando por el mundo para formar entrenadores en países en desarrollo. Encuentra alegría en ayudar a la comunidad más que en la gloria del pasado. En la cancha, él era quien limpiaba el desastre de sus compañeros, y fuera de ella, seguía siendo quien silenciosamente sentaba las bases para la siguiente generación. Un sacrificio silencioso a lo largo de su vida. Sin embargo, una repentina mala noticia conmocionó al mundo. El 6 de octubre de 2024, durante una misión de entrenamiento en Argelia, Johan Neeskens falleció repentinamente a la edad de 73 años. Su fallecimiento, reciente, fue una gran conmoción, recordándonos que los héroes del pasado están dejando este mundo poco a poco. Johnny Rep era el crack del equipo ese año. A sus 22 años, aportaba juventud, velocidad y una gran capacidad para penetrar el área con precisión. Con 4 goles en el torneo, Rep era una punta de lanza peligrosa, siempre sabiendo brillar en el momento justo. Era la personificación de la valentía y el romanticismo del estilo de juego ofensivo de los Países Bajos. Tras el Mundial, Rep se aventuró en España, Valencia y Francia, Bastia, Saint-Étienne, convirtiéndose en el jugador holandés con más goles en mundiales, un récord que aún se mantiene con 7 goles. Su vida se compuso de días disfrutando de la gloria, romances y también tropiezos tras la retirada. En una ocasión admitió haber pasado por dificultades económicas y soledad tras dejar el campo. Johnny Rep es un anciano jovial, tan encantador como siempre. Vivió un tiempo en una caravana, buscando libertad, antes de establecerse. Aparece a menudo en programas de reminiscencias, contando viejos chistes de camerino con una sonrisa nostálgica. Últimamente, su salud ha empeorado un poco debido a problemas cardíacos. Un delantero que siempre aprovecha las oportunidades en el campo. Rep también vive en la vida real una vida improvisada. ¿Ganar todo o perderlo todo? Esa generosidad es a la vez un regalo y un reto para su vejez. Hoy, a sus 73 años, Johnny Rep sigue viviendo su vejez en su ciudad natal, a pesar de que su salud se ha visto mucho más debilitada tras la implantación de un marcapasos a finales de 2024. Es un testigo vivo, un poseedor de récords y el narrador más ingenioso de una época dorada ya pasada.
Johan Cruyff no solo era el capitán, sino también San Johan, el alma del mediocampo y la punta de lanza más aguda de la selección holandesa de 1974. Con sus regates danzantes, el famoso Giro Cruyff y un pensamiento táctico adelantado a su tiempo, convirtió el fútbol en un arte escénico. La actuación de Cruyff, a los 27 años, demostró una excelencia absoluta, provocando la admiración mundial ante el concepto de jugador polivalente. Tras la amarga pero contundente derrota en Múnich, Cruyff continuó jugando al máximo nivel con el Barcelona y posteriormente con el Ajax y el Feyenoord. Pero su mayor legado no solo reside en sus goles, sino en la revolución que impulsó como entrenador. Creó el Dream Team en el Barcelona, sentó las bases de la Academia de la Masia y transformó la mentalidad futbolística moderna que posteriormente heredarían Pep Guardiola y Xavi. Su vida fue una serie de avances, desde negarse a usar la camiseta de 3 rayas de Adidas debido a su contrato con Puma, hasta ponerle el nombre de Jordi a su hijo en plena Cataluña durante la dictadura franquista. Fuera del campo, Cruyff era un hombre de familia, pero también lleno de personalidad y terquedad. Era famoso por su hábito de fumar, que se convirtió en una imagen icónica, pero también en la semilla del desastre para su salud posterior. Tras someterse a una cirugía de corazón en 1991, sustituyó los cigarrillos por piruletas, Chupa Chups, una imagen encantadora pero a la vez inquietante de la fragilidad de la vida. Dedicó sus últimos años a la Fundación Johan Cruyff, acercando el deporte a niños con discapacidad, fiel a su filosofía humanitaria. Había un parecido asombroso entre Cruyff dentro y fuera del campo, siempre al mando, siempre con el control, sin aceptar jamás la mediocridad. Vivía como jugaba, inteligente, tenaz y artístico. Sin embargo, ese glorioso viaje tuvo que terminar. El 24 de marzo de 2016, Johan Cruyff falleció a los 68 años tras una batalla contra el cáncer de pulmón. Su partida dejó un vacío insuperable en el mundo del fútbol, pero su filosofía se ha vuelto inmortal. Youngblood fue la opción más controvertida, pero también la más adecuada, para el entrenador Rinus Michels, a sus 33 años. Parecía más dueño de un supermercado que un atleta, con el extraño número 8 en la espalda. A menudo salía del área, jugaba como líbero portero y, a veces, atrapaba el balón con las manos desnudas. Era la personificación del radicalismo del fútbol total. Continuó jugando hasta los 45 años, un récord increíble, pero su vida se vio empañada por un final trágico. Su hijo, Erik Youngblood, también portero, murió en el campo tras ser alcanzado por un rayo en 1984. Jan tuvo que presenciar la horrible escena. Tras la tragedia, llevó una vida tranquila, disfrutando de la pesca en lugar del fútbol. Youngblood era un hombre sencillo, desinteresado en la fama y la fortuna. Una vez se negó a unirse al Gran Ajax solo para tener tiempo para pescar. El dolor de perder a su hijo lo cambió para siempre, convirtiéndolo en un padre profundamente entristecido, pero que aún así intentó vivir con valentía. En el campo, es un portero excéntrico, solitario en medio de una gran portería. En la vida real, también tiene que soportar el mayor dolor de su vida en soledad. La imagen de él atrapando el balón sin guantes es su forma de afrontar la vida, desnudo y sin protección alguna. El viaje del legendario portero ha llegado a su fin. El 30 de agosto de 2023, Jan Youngblood falleció a los 82 años tras una larga enfermedad. Dejó tras de sí la historia de un hombre común que hizo cosas extraordinarias. Wim Suurbier era el hombre que dominaba la banda derecha. Fue el primero en introducir la superposición moderna. Rápido, fuerte e increíblemente ágil, Suurbier fue una pieza clave del Ajax y de la selección holandesa. Su carrera estuvo ligada al Ajax y luego a sus años en Estados Unidos con sus excompañeros. Era conocido como el más gracioso del equipo, siempre bromeando con sus compañeros para relajar la tensión antes de los partidos importantes. Él y Cruyff eran muy amigos, compartiendo tanto la gloria como secretos privados. La vida de Suurbier tras su jubilación no fue nada fácil, ni financiera ni matrimonialmente, pero siempre mantuvo una sonrisa optimista. Vivió con sencillez, a veces en la pobreza, pero nunca perdió su carácter alegre y generoso. En el campo corre sin parar para apoyar a sus compañeros, y en la vida real siempre es él quien lleva risas y alegría a los demás, aunque a veces él mismo se enfrente a dificultades. Pero entonces, esa risa tuvo que parar.
el 12 de julio de 2020. Wim Surbier falleció a los 75 años tras una hemorragia cerebral. Fue a ver a su gran amigo Cruyff, dejando un rastro de dolor para quienes amaban su sonrisa. Rob Rensenbrink era un desconocido en las plantillas estelares del Ajax y el Feyenoord de la época, tras haber jugado en Bélgica, apodado La Serpiente. Rensenbrink poseía un regate increíble y una capacidad goleadora formidable. En el Mundial de 1974 encajaba a la perfección en la banda izquierda, pero el destino siempre parecía tentarlo, ya que a menudo se veía eclipsado por el aura de Cruyff. Después de 1974, Rensenbrink se convirtió en la mayor leyenda de la historia del club Anderlecht, Bélgica. El punto culminante de su trágica carrera fue el disparo que dio en el poste en la final del Mundial de 1978. Un momento que, de haber entrado en la portería, lo habría convertido en el máximo goleador y Países Bajos se habría proclamado campeón del mundo. Se retiró y se ocultó, viviendo una vida extremadamente privada, alejado de los medios, completamente alejado del ruido del mundo del fútbol moderno. Rensenbrink llevó una vida sencilla en la campiña de Oostzaan. Disfrutaba de la pesca y la jardinería, y rara vez concedía entrevistas. El miedo a la caída del poste lo acompañó el resto de su vida, pero lo afrontó en silencio. En sus últimos años, luchó contra la terrible atrofia muscular espinal, PSMA, que inmovilizó gradualmente al otrora flexible hombre serpiente. En el campo era un artista melancólico, y fuera de él, un recluso. El silencio de Rensenbrink era una nota triste en la brillante sinfonía del fútbol holandés. El viaje del artista silencioso llegó a su fin. El 24 de enero de 2020, Rob Rensenbrink falleció a los 72 años debido a complicaciones de una distrofia muscular. Se fue con el arrepentimiento de una gloria que estaba a un paso, publicación vertical, de distancia. Ruud Krol era la definición de elegancia en defensa. Con su larga y romántica melena y su semblante tranquilo, no solo defendía, sino que también iniciaba ataques con pases largos y precisos. Su potente disparo de larga distancia contra Argentina o sus carreras por las bandas eran ejemplos clásicos del lateral moderno. Tras la época dorada del Ajax, Krol se trasladó a Italia para jugar en el Nápoles y se convirtió en un ídolo allí, algo inusual para un jugador extranjero en aquella época. Tras retirarse, se convirtió en un auténtico misionero del fútbol, entrenando por todo el mundo, desde Egipto y Túnez hasta Sudáfrica, donde guió a los Orlando Pirates a un triplete histórico. Se convirtió en un auténtico ciudadano global. Krol vivió la vida de un gran nómada, adaptándose a todas las culturas. Optó por no asentarse en la comodidad de su Holanda natal, sino por aventurarse en el continente negro o el mundo árabe. Era un hombre en constante movimiento. Su versatilidad y adaptabilidad en el campo, capaz de jugar en todas las posiciones de defensa y mediocampo, se trasladaron a su vida, ayudándolo a tener éxito en diferentes entornos futbolísticos alrededor del mundo. Hoy, a sus 75 años, Ruud Krol aún conserva la elegancia de un caballero. Aunque actualmente no lidera ningún equipo, a menudo se le invita a ser asesor y experto, compartiendo la experiencia de una vida errante con la siguiente generación. Van Hanegem era el complemento perfecto para Cruyff, lento, taciturno, pero con un pase de plátano que destrozaba las defensas. Jugaba con una motivación especial, una venganza personal contra los alemanes, derivada de una tragedia familiar durante la Segunda Guerra Mundial. En el campo, era una roca, mentalmente fuerte y astuto, pero también artístico. Tras una brillante carrera como jugador en el Feyenoord, se convirtió en un exitoso entrenador y, posteriormente, en uno de los comentaristas y periodistas más incisivos de los Países Bajos. Era conocido por su carácter franco y gruñón, y no temía criticar a nadie, ni siquiera a sus estrellas. La vida de Van Hanegem es una historia de superación. Su padre y sus hermanos murieron en la guerra. Venció un cáncer de próstata en 2018 con la misma tenacidad con la que jugaba al fútbol. En los Países Bajos se le conoce cariñosamente como el viejo tonto adorable, que siempre dice la verdad, incluso cuando duele. Su joroba en el campo parece ser el peso del pasado que arrastra, pero también su firmeza ante las tormentas de la vida. Es espinoso e inaccesible, pero en su interior alberga un corazón apasionado que ama el fútbol. Hoy, a sus 80 años, Willem van Hanegem sigue siendo una voz influyente en la prensa neerlandesa.
Mantiene la lucidez, la agudeza y sigue siendo un símbolo eterno del Feyenoord, recordando a las nuevas generaciones el valor de la resiliencia. Arie Haan jugó como centrocampista defensivo y posteriormente como líbero. Su mayor logro fueron sus potentes disparos de larga distancia que destrozaban la portería rival, como el gol contra Italia y Alemania Occidental en 1978. Fue él quien abrió el marcador cuando el juego de combinación se atascaba. Haan tuvo una brillante carrera en el Anderlecht tras dejar el Ajax. Como entrenador, era un nómada como Krul, especialmente exitoso y popular en China y Albania. Tenía una personalidad fuerte, a veces excéntrica en su estilo de entrenamiento. Sus atrevidos disparos de larga distancia reflejaban su naturaleza aventurera, atreviéndose a desafiarse a sí mismo en nuevas tierras, como el fútbol chino primitivo. Hoy, a los 76 años, Arie Haan se ha retirado tras muchos años viajando por continentes. Vive una vida privada, pero aún se le recuerda como uno de los pateadores más potentes de la historia del fútbol americano. Wim Jansen no era nada llamativo, pero sin él, la máquina de fuerza total se derrumbaría. Era el hombre que conectaba las líneas, tapaba los huecos y marcaba el ritmo. El propio Cruyff dijo una vez que Jansen era una de las pocas personas que realmente entendía el fútbol. Fue él quien recibió la falta que condujo al penalti en el primer minuto de la final de 1974. Leyenda del Feyenoord. Una vez causó sensación al ir a jugar con el Ajax, rival del club, invitado por Cruyff, le dieron en el ojo con una bola de nieve el día de su debut. Posteriormente se convirtió en entrenador del Celtic y fue quien descubrió a Henrik Larsson. En sus últimos años, sufrió demencia. Un final desgarrador para un genio del fútbol. El 25 de enero de 2022. Wim Jansen falleció a la edad de 75 años. Aunque su memoria lo haya traicionado en sus últimos años, su recuerdo nunca se desvanecerá en los corazones de sus fanáticos. Wim Riesbergen fue el hombre que se quedó atrás para cerrar la puerta y llenar el vacío dejado por el veloz delantero Ruud Krul. A los 22 años, jugó los 7 partidos como un portero clásico, feroz, inflexible y extremadamente disciplinado. Riesbergen fue la base sólida, quien se esforzó al máximo para que los artistas mencionados se sintieran seguros bordando y tejiendo brocados. Tras su triunfo con el Feyenoord y 2 brillantes mundiales, Riesbergen dio un paso audaz. Cruzó el océano hacia América para jugar en el New York Cosmos. Ali se convirtió en compañero de dioses como Pelé y Franz Beckenbauer, disfrutando del espléndido espectáculo del fútbol americano. Tras colgar las botas, se convirtió en un auténtico misionero del fútbol, liderando equipos en zonas bajas como Trinidad y Tobago, Indonesia y las Islas Salomón. Riesbergen era un hombre de negocios, serio y modesto. Su vida era un constante viaje entre continentes. Dedicó gran parte de su vida posterior al fútbol al desarrollo del fútbol en zonas desfavorecidas, demostrando una mentalidad abierta y una dedicación incansable. En el campo, es quien silenciosamente ayuda a sus compañeros a brillar. En la vida real, como entrenador, sigue estando entre bastidores para apoyar el ascenso de equipos pequeños. Una constancia notable en la personalidad de este hombre. Hoy, a los 73 años, Wim Riesbergen se ha retirado a los Países Bajos tras sufrir un infarto leve hace unos años. Aún se le recuerda como uno de los mejores defensas de su generación, habiendo jugado junto a San Juan y Pelé, el rey del fútbol. Piet Keizer llegó al Mundial de 1974 como una leyenda viva del Ajax, rival de Cruyff y su compañero más fiel. Sin embargo, el torneo marcó un punto bajo en su carrera, ya que el seleccionador Rinus Michels prefirió a Rob Rensenbrink. Keizer solo jugó un partido contra Suecia. Sin embargo, su presencia en el banquillo fue un símbolo de la impresionante profundidad del equipo que poseía Holanda en aquel momento. Piet Keizer fue un símbolo de lealtad absoluta, un hombre de un solo club que jugó exclusivamente en el Ajax durante toda su carrera. Sin embargo, inmediatamente después del Mundial de 1974, un conflicto con el entrenador Hans Krei, por cuestiones tácticas, lo llevó a tomar una decisión impactante: retirarse de inmediato a los 31 años. Se alejó por completo del fútbol profesional, rechazando todas las ofertas para convertirse en entrenador o comentarista y optando por desaparecer de los focos. Keizer vivió una vida extremadamente privada, incluso misteriosa. Se convirtió en agente de jugadores, pero operaba con discreción. Se le describía como inteligente,
perspicaz, pero algo resentido con el mundo del fútbol, que había cambiado demasiado desde su época. Valoraba al máximo la privacidad y rara vez aparecía en público. En la cancha, Kaiser era un artista orgulloso con pases mágicos. Fuera de ella, ese orgullo lo llevó a abandonar el juego cuando perdió el respeto que se le debía en lugar de ceder. Era un genio solitario. Sin embargo, el viaje de ese genio terminó en un profundo dolor. El 10 de febrero de 2017, Piet Kaiser falleció a los 73 años tras una breve batalla contra el cáncer de pulmón. Su partida hizo que la gente se diera cuenta de repente. El fútbol holandés le debía un honor más digno en vida. René van de Kerkhoff, junto con su hermano gemelo Willy, jugó principalmente como reserva, estratégica para los Orange Hurricanes en el Mundial de 1974. Sin embargo, entró en la segunda mitad de la fatídica final contra Alemania Occidental, con la esperanza de revertir la situación. Aunque solo jugó 45 minutos del torneo, la velocidad y la energía de René presagiaron el ascenso de una gran estrella en el futuro cercano. Después de 1974, René se convirtió en una gran leyenda del PSV Eindhoven. Él y su hermano Willy continuaron brillando en el Mundial de 1978, donde alcanzaron la final una vez más. Pelé lo incluyó en su lista de los 125 mejores jugadores vivos, un gran honor que demostró que su clase no se limitaba a los Países Bajos. René y Willy son inseparables. Son los gemelos futbolistas más famosos del mundo, y juntos hacen de todo, desde negocios hasta eventos sociales. René es un empresario alegre, sociable y exitoso. Siempre mantiene una sonrisa optimista a pesar de que su equipo cayó en las puertas del cielo 2 veces. En la cancha, René siempre avanzaba a toda velocidad. Fuera de ella, vivía una vida igualmente dinámica, en constante movimiento y evolución. Su estrecho vínculo con su hermano gemelo también reflejaba el gran espíritu de equipo que siempre demostró. Hoy, a sus 73 años, René van de Kerkhoff sigue sano y asiste con regularidad a las gradas del Estadio Philips para animar al PSV. Es un tesoro viviente del fútbol holandés, un testimonio de que el fracaso a veces es solo un paso hacia la creación de una leyenda duradera. Rinus Israel llegó al Mundial de 1974 como un veterano, el capitán que había levantado la Copa de Europa con el Feyenoord en 1970. Aunque tuvo que sentarse en el banquillo para la dupla Krol-Rijsbergen, debido a la filosofía de Michels de priorizar el Ajax cada vez que saltaba al campo, 3 partidos, Rinus de Acero siempre demostraba su autoridad y su inigualable habilidad aérea. Era el plan B perfecto cuando el equipo necesitaba tenacidad y fuerza física. Tras retirarse, Rinus se dedicó a la dirección técnica y cosechó un gran éxito en el Feyenoord, el Dinamo de Bucarest y también en los Emiratos Árabes Unidos. Es conocido por su férrea disciplina como entrenador, fiel a su apodo como jugador. También es un agudo comentarista televisivo, que a menudo emite comentarios francos y polémicos, sin ningún respeto por nadie. Rinus Israel es la personificación de la generación holandesa mayor. Trabajador, directo y sin pretensiones. Tiene una vida familiar cómoda, pero se mantiene alejado de la prensa sensacionalista. Valora los valores tradicionales y constantemente recuerda a las generaciones más jóvenes que deben ser profesionales. El apodo de Rinus de Acero le sentaba de maravilla. Duro en la cancha, inflexible en el entrenamiento y directo en el habla. Era un hombre que nunca se doblegaba ante la presión. Ahora, a sus 83 años, Rinus Israel disfruta de una vejez tranquila. Aunque su salud no le permite aparecer en televisión con la misma frecuencia que antes, el nombre Ixeren Rinus sigue siendo un monumento imponente en Rotterdam, símbolo del indomable espíritu de lucha del Feyenoord. Theo de Jong no es el primer nombre mencionado en la alineación titular, pero es la base de Rinus Michels. En la fase de grupos, marcó el gol de la victoria por 4-1 sobre Bulgaria. Cabe destacar que en la final, cuando Holanda perdía en el marcador, entró en sustitución de Wim Rijsbergen para aumentar la potencia ofensiva. La agresividad de De Jong y su capacidad para disparar desde larga distancia son las bases secretas de la tormenta naranja. Tras dejar el Feyenoord, De Jong tuvo una interesante carrera nómada, jugando en Hong Kong, Seco, un destino inusual en aquel entonces. Su carrera como entrenador fue aún más fructífera, liderando clubes y equipos de todo el mundo.
desde Camerún, Irán, Mongolia hasta Nigeria. Fue él quien llevó la filosofía del fútbol holandés a los lugares más remotos. Theo de Jong era un hombre de mente abierta y aventurero. Su aceptación de jugar en Asia en la década de 1980 demostró que no le temía a los desafíos ni a explorar nuevas culturas. Tiene un hijo, Dave de Jong, que también se dedicó al fútbol, siguiendo los pasos de su padre. Su rol como doble de acción en el campo parece haberle dado una gran capacidad de adaptación. No necesita ser la estrella más brillante, pero está dispuesto a ir a cualquier parte, a hacer lo que sea para contribuir al fútbol. Hoy, a sus 77 años, Theo de Jong conserva su lucidez y su pasión por el fútbol. Sigue involucrado en labores de asesoramiento y se reúne regularmente con sus antiguos compañeros de 1974 para recordar la historia de su icónico gol y aquellos breves pero gloriosos momentos en la final del Mundial.